noches, aquí comenzamos un nuevo capítulo de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad, como todos los domingos a esta hora, para tratar de profundizar en lo que está pasando en el mundo y por supuesto en nuestra región. Y ya que hablamos de la región, debemos decir que el año pasado se dio lo que algunos han llamado el comienzo de la segunda ola progresista. El triunfo de Petro en Colombia, de Lula en Brasil, marcaron de alguna manera una serie de acontecimientos que van a tener su consecuencia en estos años. Porque en este 2023 tenemos en pocos días, el próximo domingo, elecciones en Paraguay, pero también en la República Argentina, con una cantidad de particularidades, pero también con fenómenos que hemos visto en muchas partes del mundo. El avance de la ultraderecha, la polarización, también oficialismos con dificultades de mantenerse en el poder. Pero además Chile, particularmente, va a vivir otro proceso de reforma constitucional que va a tener el capítulo de la Constitución de la Asamblea y después, bueno, diseñar esa Constitución que echaría por tierra de una vez por todas la que dejó en herencia Augusto Pinochet. Con todos estos temas los aguardamos aquí en TV Ciudad. El próximo domingo 30 de abril se van a realizar elecciones en Paraguay, elecciones presidenciales, legislativas y regionales. Y quien obtenga el mayor respaldo va a asumir en el mes de agosto, porque evidentemente, y así es, hay una sola vuelta electoral en Paraguay, con una cantidad de interrogantes, con 5 millones de ciudadanos llamados a las urnas, y se sabrá quién será el nuevo presidente de ese país. Para conocer en detalle cómo está esta previa, esta última semana, que seguramente va a ser muy intensa, y para saber lo que está sucediendo, recibimos aquí en Sin Fronteras a la licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en política exterior de Paraguay, Julieta Eduván. Julieta, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Bien, Julieta, ¿qué expectativas hay en estas elecciones del próximo domingo que podrían romper una vez más la hegemonía del Partido Colorado, que ha gobernado durante muchísimos años y que solamente fue interrumpida por el gobierno de Fernando Lugo? ¿Cómo se espera esta jornada? Bueno, las expectativas son grandes, pero los resultados todavía se mantienen inciertos. Las encuestas dan datos muy diferentes entre sí, dependiendo de la afinidad que tiene cada encuestadora con cada sector. Y la confianza y la credibilidad de las encuestas y de las encuestadoras es un tema de conflicto en Paraguay, como es en muchos otros países. No obstante, tal vez las encuestas más aceptadas dan una leve ventaja a la Concertación, que es casi un empate técnico con una diferencia muy corta de 2 o 3 puntos a favor de Efraín Alegre, y de ser así esto podría cambiar las reglas de juego después de un montón de años en Paraguay. ¿Qué es lo que está en juego, Julieta, en esta elección y cuáles son los principales retos que va a enfrentar el próximo gobierno? Ya estamos hablando de un posible cambio de escenario con una concertación que se reúne justamente para tratar de quitar del costado a un Partido Colorado que ha sido prácticamente hegemónico, más allá de sus distintas vertientes. Exactamente, como bien dijiste, tenemos por un lado el status quo, que está representado por Santiago Peña del Partido Colorado, que es un status quo que ha sido votado y elegido por Paraguay durante las últimas 2 elecciones y por casi 30 años, exceptuando ese periodo de Fernando Lugo que mencionaste. Y por otro lado está la promesa de una potencial alternancia de la mano de la Concertación, que lidera Efraín Alegre, que es un candidato que se presenta por tercera vez como presidente y que va por el Partido Liberal, pero que en esta oportunidad también es candidato a presidente por una concertación muy amplia de partidos. Entonces, por un lado tenemos este status quo que no presenta demasiados desafíos, aunque en Paraguay, como en todo el mundo, hay un aumento de esta disconformidad de la sociedad con respecto a las respuestas que da la política o que no da a los problemas diarios de las personas, esta desconexión entre la política y las soluciones que espera la población y que no llegan. Y por el otro lado tenemos los desafíos de la concertación, que son mayores. Esta oposición es actualmente un frente que nuclea muchos partidos de todos los espectros ideológicos y que podríamos promediarlo en el centro.
pero que también tiene partidos de izquierda y de derecha, y esta amplitud de espectros ideológicos puede ser bueno para obtener votos, pero es malo para gobernar. Entonces, a su vez, también deberíamos considerar esto, que se le suma que una victoria en el Poder Ejecutivo no implica necesariamente una victoria en el Congreso. Entonces, las condiciones podrían darse de tener un parlamento adverso en un escenario que presentaría muchos obstáculos para gobernar y para generar cambios. Y esto de tener un Congreso adverso lo vimos ya y tenemos el precedente con el gobierno de Lugo. Julieta, ¿cómo ha sido para Efraín Alegre lograr, reunir a todos estos sectores, a estos partidos, a todo el espectro político paraguayo, donde, como tú decías, debe haber seguramente visiones muy distintas? ¿Cómo ha sido poder, amalgamar toda esa diversidad? Bueno, fue un desafío que llevó muchos meses de debates y tratativas y que al final terminó en buen puerto, ya que vemos que hay un consenso entre muchos partidos de diversas ideologías. Y además tenemos en esta concertación como líderes del Partido Liberal, que tiene la estructura política más fuerte después del Partido Colorado, y al Frente Guazú, que ahora lograron tener el apoyo público de Fernando Lugo, y que si bien no todos los movimientos del Frente Guazú están dentro de la concertación, el apoyo de Lugo como el principal referente de la izquierda atrae muchos de los votos de este sector político. Y a la vez es interesante porque desde afuera tal vez se ve como algo extraño el hecho de que Efraín Alegre, el Partido Liberal, esté nuevamente en alianza con el Frente Guazú, ya que Efraín Alegre votó a favor de la destitución de Fernando Lugo en su momento, en el 2012, pero en la política paraguaya esto ha pasado muchos altos y bajos entre esta alianza del Frente Guazú y el Partido Liberal, y deberíamos tener presente de que ya en las elecciones pasadas, en el 2018, se presentó una fórmula que tenía a Efraín Alegre como presidente y Leo Rubín del Frente Guazú, del Partido de Izquierda, como vicepresidente. Entonces, sí. O sea que se ha logrado recomponer de alguna manera esa alianza que, como tú bien decías, tuvo un crack a partir de esa actitud que tomó en su momento Efraín Alegre y el Partido Liberal Radical Auténtico de darle la espalda en ese momento al Frente Guazú y en particular al presidente Lugo. Sí, sigue siendo una de las críticas de muchos sectores de izquierda, este posicionamiento que tuvo Efraín Alegre en ese momento, y que Efraín Alegre reivindica como una decisión que él cree que es correcta, que es algo que se correspondía con el voto del Partido Liberal en su momento y que sigue considerando que era la mejor opción en ese momento. Pero se ve que es algo que lograron superar en algún punto, ya lo vimos en el 2018 y lo vemos ahora nuevamente, ya que vemos una buena relación con Fernando Lugo y con gran parte del Frente Guazú. Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos al expresidente Cartes, al vicepresidente actual de la República y a otros dirigentes políticos, ¿cómo va a afectar en estas elecciones o en particular al Partido Colorado, donde muchos de sus integrantes están sospechados no solamente de corrupción, sino que en este caso directamente señalados, nada más y nada menos que por Estados Unidos? ¿Cómo puede impactar esto en la campaña? Bueno, las sanciones del gobierno de Estados Unidos al Partido Colorado están influyendo en las elecciones y creo que es una medida que no es arbitraria. Las sanciones empezaron a darse poco tiempo antes del cierre de las listas de los candidatos a las elecciones internas de los partidos y continuaron a lo largo de todo el periodo electoral hasta hace muy poco tiempo. Esto primero tuvo un impacto en las internas partidarias del Partido Colorado, ya que el actual vicepresidente Hugo Velázquez, quien era candidato en esas internas, tuvo que dar de baja su candidatura por ser considerado significativamente corrupto, esta sanción administrativa del gobierno estadounidense. Y ahora mismo, en este último periodo electoral de las elecciones generales,
también están generando un impacto, ya que hay una dificultad del Partido Colorado en obtener financiamiento gracias a estas sanciones financieras a Horacio Cartes, quien es el actual presidente del Partido Colorado. Las sanciones financieras a Cartes están dificultando la obtención de créditos de bancos al Partido Colorado, y si bien se afirma dentro del partido que no hay un problema financiero para sostener la campaña, hay muchos sectores que lo ponen en duda. Y por último, estas sanciones de Estados Unidos encuentran al Partido Colorado en una situación muy poco común, que es un Partido Colorado que no presenta un frente unido. Hay muchos desencuentros y tensiones entre los líderes políticos, principalmente entre el presidente Mario Abdo Benítez, que representa una parte del movimiento, y otro movimiento que es el de Horacio Cartes, que se están enfrentando muy abiertamente, que es algo que no suele pasar. Sí, Entonces hemos visto que hay un enfrentamiento importante en la interna colorada desde hace mucho tiempo en Paraguay. Es curioso el matiz este de significativamente corrupto que aplica a Estados Unidos. Yo hasta ahora no he logrado desentrañar cuál es el matiz o cuál es la diferencia entre corrupto o significativamente. Uno supone que es un grado más o tal vez es un grado menos. No entiendo muy bien a qué se refiere justamente Estados Unidos cuando califica de esta manera, ¿no? bueno, es una sanción muy extraña y que no ha sido aplicada solamente a Paraguay, pero significativamente corrupto es una expresión compuesta que ya viene dada de esa forma. Pero si vemos algún precedente, lo podemos ver en sanciones de Estados Unidos a Centroamérica, que se da con la ley, la lista Engels, que es la lista a la que pertenece, a la que pone Estados Unidos a muchos de los políticos, principalmente del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, que consideran corruptos o aliados a grupos criminales. Pero sí, definitivamente la terminología significativamente corruptos es algo muy particular. ¿Qué pasa, Julieta, en el plano internacional? ¿Qué piensan los candidatos con respecto al rol que debe jugar Paraguay? Y ahí ya nos involucra a todos. ¿Cuál es la actitud, por ejemplo, en relación a los bloques regionales y en particular al nuestro, el Mercosur? Bueno, en general, las posiciones de política exterior, hay algunas que son muy divergentes. Por ejemplo, la tomada por los candidatos con respecto a Taiwán o con respecto a la Embajada de Israel, pero hay otras que son muy similares. En general, la política exterior paraguaya no suele cambiar mucho a partir de los cambios de gobierno. En general, Paraguay, más que nada en los foros regionales, también presenta una postura bastante similar. Y en cuanto al Mercosur específicamente, la postura paraguaya es coherente con sus objetivos de política exterior. Por un lado se posiciona, y ambos candidatos se posicionan en contra de la flexibilización y a favor de la estabilidad y unidad del bloque, de que para Paraguay, al ser un país pequeño y sin litoral marítimo, se ve beneficiado por la contención y la visibilidad que le otorga el Mercosur. Y además, al tener una economía predominantemente abierta, Paraguay promueve la consecución de los tratados de libre comercio dentro del bloque, y esto es algo que lo afirmaron ambos candidatos. Ambos candidatos buscan que se mantenga la unidad del Mercosur. ¿Y qué va a pasar con la UNASUR, por ejemplo, en el caso de que gane Alegre? Porque uno supone que ahí va a haber un cambio, un matiz en cuanto a la actitud del gobierno paraguayo con respecto a estos bloques. ¿Hay posibilidades de que se reintegre a la UNASUR o que siga al margen como algunos países? Desde mi visión, desde mi análisis personal, diría que Paraguay, con cualquiera de los dos candidatos, se va a unir a la UNASUR en algún momento. Primero porque esto responde a una línea de política exterior paraguaya que se corresponde con la participación en todos los organismos multilaterales y bloques de integración regional para superar estos condicionamientos que antes mencionábamos, de ser un país mediterráneo y ser un país pequeño. Y por el otro lado, ambos candidatos, tanto Peña como Alegre, manifestaron sentirse muy cerca de Lula y estar bastante ansiosos por empezar a sostener mejores relaciones o buenas relaciones con Lula, relaciones que ya son buenas porque Paraguay y Brasil
han tenido históricamente una alianza estratégica muy positiva. Entonces, al tener a ambos candidatos manifestándose a favor de las relaciones con Lula, uno pensaría que si Lula es el promotor de la UNASUR nuevamente, ambos candidatos seguirían sus pasos. Nombraste dos casos en los que Paraguay está allí como en una posición de ambigüedad. Uno tiene que ver con el reconocimiento a China y Taiwán. Sabemos que en relación a Israel y al reconocimiento de la capital con Jerusalén o Tel Aviv, el candidato Colorado apoya la opción de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Alegre prefiere mantenerla en Tel Aviv. ¿Qué pasa con ese relacionamiento con China y Taiwán, por ejemplo? Bueno, China y Taiwán es otra de las cuestiones que polariza a ambos candidatos en materia de política exterior. Por un lado, Santiago Peña, como representante del Partido Colorado y representante de lo que comentábamos anteriormente, este status quo, afirma que Paraguay seguirá manteniendo relaciones con Taiwán, a pesar de que en algún momento hubo una duda, pero finalmente el movimiento, el Partido Colorado se alineó fielmente con Taiwán. Por el otro lado tenemos a Alegre y a la oposición que presentan un cuestionamiento bastante intenso a las relaciones con Taiwán, ya que consideran que Taiwán no está dando lo suficiente para continuar con este relacionamiento. Por lo tanto, si bien Alegre no ha marcado una posición dura con respecto al cambio de reconocimiento a China, sí ha afirmado de que es una desventaja no poder reconocer a China, ya que China representa un mercado potencial enorme y los sectores agroganaderos exportadores están muy ansiosos de poder acceder a este mercado. Y entonces, si bien no hay una postura oficial hacia el cambio de reconocimiento, por lo que afirma Alegre, si llegan a la oposición, habrá que sentarse y negociar con Taiwán a ver qué es lo que tiene para ofrecer, además de lo que ofrece actualmente, para poder sostener el relacionamiento. Julieta, para terminar, te voy a poner un poco en un aprieto, pero bueno, vos decías recién que el margen de las opciones es muy estrecho, que en Paraguay esas cosas pueden cambiar, como en cualquier país cuando hay tan poca diferencia entre los candidatos. ¿Cuál es tu percepción de lo que puede pasar el próximo domingo? ¿La sociedad paraguaya está buscando un cambio de rumbo a pesar de esas diferencias que pueden existir o de esa heterogeneidad que tiene esa concertación? ¿Sentís que hay por lo menos un margen para que se pueda dar un cambio en esta instancia una vez más en Paraguay, como se dio en su momento con el triunfo de Lugo? Creo que las condiciones son más similares a las del 2008, con esta división que hay dentro del Partido Colorado, la falta de unidad, los desencuentros que hay entre líderes y una oposición que está bastante unida dentro de todo. Si bien hay otros candidatos que pueden afectar la decisión electoral, dependiendo de cuántos votos obtengan y cuántos roben a qué partido, es posible que esta sea la oportunidad de la oposición. Todavía habrá que esperar una semana más para saberlo, pero lo que se habla en Paraguay es que esta puede ser las elecciones que puedan generar un cambio, porque están dadas las condiciones. Bien, estaremos todos expectantes porque naturalmente nos importa lo que pasa en Paraguay, un país hermano, un país vecino, integrante del Mercosur, y que sabemos que como todos nuestros países tiene sus avatares políticos y que en este caso, como tú decís, hay condiciones como para que eso cambie, más allá de lo que después decida el pueblo paraguayo. Julieta Edubán, licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Política Exterior de Paraguay. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Sin Fronteras. No, ha sido un placer, siempre disponible para ustedes. Que pases muy bien. Hacemos una pausa y después nos vamos a meter en otros procesos electorales que también van a tener lugar este año y que son de por sí muy importantes. Argentina también, con su elección y lo que está pasando en Chile con la constituyente, todo eso en el próximo bloque.
hablar de las elecciones en la República Argentina, que están a la vuelta de la esquina nada más. En agosto se van a desarrollar las PASO, las elecciones, digamos, internas, o las que se les denomina, las que definen un poco cómo va a ser después en octubre. Esto, donde va a ser la primera vuelta electoral, se presume que casi seguramente habrá una segunda vuelta en el mes de noviembre, y también cómo viene barajada la cosa a nivel político. Dos expresidentes ya se bajaron de la carrera, Mauricio Macri, Cristina Kirchner. Este viernes se supo además que el presidente actual, Alberto Fernández, no se va a presentar a la reelección, y eso seguramente está abriendo un escenario de mucha incertidumbre en algunos casos, de muchas certezas en otros, donde el perfil de los candidatos empieza a delinearse, si no es que hay sorpresas de último momento. Estamos con el doctor en Relaciones Internacionales, Marcelo Montes, para preguntarle, bueno, ¿cómo está viviendo Argentina este momento de mucho fervor, de mucha preocupación, de mucha incertidumbre desde el punto de vista social y económico? Bueno, Marcelo, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿eh? No, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos de incertidumbres, Marcelo, y este proceso todavía las tiene. Todo parece indicar que el electorado se va a dividir entre fuerzas, Juntos por el Cambio, y el Frente de Todos, naturalmente, y Avanza Libertad. Esto que es también una de las grandes incógnitas de qué comportamiento electoral va a tener con una figura como la de Milei, que obviamente está dentro de las características que tienen muchos candidatos que algunos denominan antisistema o también outsiders de la política. ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, el momento político que estamos viviendo en gran medida depende o deriva del económico, ¿no? Como siempre en Argentina, en casi todas nuestras elecciones, a medida que aumenta la inflación o se vislumbra un panorama recesivo, la política empieza a crujir. Y no ha sido novedad, los dos candidatos que tú has dicho se han bajado de la carrera presidencial, tanto Macri como Alberto Fernández, representan sendos fracasos en materia de gestión. Tanto Macri con sus recetas, caratulables como neoliberales o no, bueno, según el espectro ideológico uno elija, y Alberto Fernández, en la vereda de enfrente, también han demostrado bastante inoperancia en la gestión. Por lo tanto, el momento económico que estamos viviendo, hemos tenido en esta última semana prácticamente una corrida cambiaria, ¿no? Con el aumento bastante importante del dólar, el aumento de la inflación y la inoperancia en la gestión de ambos presidentes, bueno, dejan el panorama tal como tú los has descrito. O sea, por un lado, dos posibles candidatos, tanto Larreta como Massa o Scioli, Larreta del lado de Juntos por el Cambio, Massa o Scioli del lado del kirchnerismo, peronismo, relativamente moderados, y, como tú has dicho, Milei amenazando desde el sector antisistema, digamos, siempre considerando una agudización de la situación económica. Es decir, si la situación económica se dificulta aún más, obviamente la figura del antisistema va a crecer. Marcelo, ¿cómo llegan, digamos, estos dos sectores que han sido los principales en estos últimos años en la disputa de la política argentina, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, con esas internas que en el caso del peronismo ya se vislumbraban las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina, pero en los últimos tiempos parece haber estallado de golpe, más allá de que esto se podría venir gestando dentro del proceso de Juntos por el Cambio, con, bueno, estos anuncios y estas diferencias que han surgido en los últimos días con Larreta sobre la decisión de cómo llevar a cabo las elecciones también de Buenos Aires. Es decir, una interna que se muestra mucho más peleada que lo que uno podría suponer al principio del proceso. Bueno, llegan golpeados ambos sectores. En gran medida la inoperancia en la gestión que yo te describía tiene que ver con esa agudización de los extremos también al interior de cada coalición. Convengamos que Argentina tampoco tiene una cultura de coalición como la tiene Uruguay, exitosa, ¿no? Argentina ha tenido una historia de dos grandes partidos que no han sido precisamente coaliciones, y yo diría desde los 90 para acá ha tenido que convivir con coaliciones producto de que ninguno de los candidatos a presidente generalmente ha logrado ser hegemónico. Entonces, se logra trabajar en coalición aquí en Argentina
producto de la necesidad, no de la convicción. Y entonces es claro que haya sectores internos en pugna en ambas coaliciones, sectores más duros y sectores más moderados. Y por supuesto, a medida que el momento económico se complica, también al interior de las coaliciones crecen los sectores extremos. Es muy probable que la bajada de Alberto Fernández de su carrera presidencial induzca a sectores duros liderados por Cristina o por Axel Kicillof a presentarse y a dar batalla. Y del lado del macrismo, de Juntos por el Cambio, es probable que la figura de Larreta se vea amenazada por Patricia Bullrich. Esto lo vamos a ver en las próximas semanas. Marcelo, ¿cómo ha impactado en los partidos la irrupción de Milei? Porque podemos hablar, sí, de que hay una cantidad de gente desencantada de los partidos tradicionales, de las coaliciones que han gobernado la Argentina, que pueden verse tentadas a votar a Milei en la búsqueda de algo distinto. Pero, ¿qué impacto ha tenido el discurso de Milei hacia la interna de los partidos, en particular de Juntos por el Cambio? Porque uno presupone que van a disputar también en alguna medida un electorado más de centro-derecha, con una visión distinta junto a este candidato. Bueno, ha supuesto una radicalización del discurso Juntos por el Cambio, sobre todo por el lado de Patricia Bullrich y de algunos otros líderes, que en algún momento también han insinuado algún acercamiento con Milei para llevarlo a Milei hacia Juntos por el Cambio y hacerlo disputar la interna o la PASO con Juntos por el Cambio. Pero Milei ha resistido uno y otro intento. En el sentido ideológico, está claro que Juntos por el Cambio siempre ha sido una coalición bastante híbrida, mezclando las posiciones ideológicas o tratando de bajarle el contenido en ese sentido a la disputa política. Pero claro, la figura de Milei los ha obligado a adoptar una postura más clara respecto a temas económicos, a temas de seguridad, que en la agenda de Juntos por el Cambio permanecían ajenos, digamos, en los últimos 15 años, ¿no? Probablemente, si Milei sigue creciendo, yo creo que va a seguir resistiendo la posibilidad de entrar a Juntos por el Cambio o a coquetear con Juntos por el Cambio, porque no le conviene. Estrictamente a él le conviene llegar a la PASO de manera independiente, disputar sus votos solo, ganar posición ahí y eventualmente, ¿por qué no?, disputar una primera vuelta con algunas expectativas. Marcelo, sabemos cómo está dividida la cuestión en Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta por un lado, Patricia Bullrich por el otro. María Eugenia Vidal parece no tener muchas posibilidades. ¿Qué impacto tiene este anuncio de Alberto Fernández en la interna del Frente de Todos? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, las opciones de Juntos por el Cambio van en dirección paralela también a lo que haga el kirchnerismo, ¿no? Es decir, si la baja de Alberto Fernández induce a los sectores más duros del kirchnerismo a dar batalla frente a opciones más moderadas como Scioli o Massa, yo diría más bien Scioli, o eventualmente se genere una relación allí de nueva convivencia a través de Guado de Pedro, por ejemplo, bueno, Juntos por el Cambio va a tener que optar o por un reposicionamiento de Larreta, ya sea vinculándose con los radicales, optando por una salida más moderada, dejando al kirchnerismo en una posición más dura, obligándolo al kirchnerismo en una posición más dura, o directamente radicalizarse y generar algún acuerdo entre Larreta y Bullrich, algo que hoy parece absolutamente improbable. Todo esto lo vamos a ver en las próximas semanas. La política en Argentina está transitando momentos tremendamente vertiginosos en función también de la situación económica. Claro. No sabemos si la situación económica va a resquebrajarse aún más. Si esto se produce, bueno, la llegada a agosto, la llegada al mes de las PASO va a ser complicadísimo, ¿no? Entonces, habrá que estar muy atentos porque, insisto, lo que dije ya al principio, la situación política en gran medida depende de la económica.
Sí, depende de la evolución económica y del estado de ánimo de ese momento de los argentinos y todavía sabemos que pueden cambiar las cosas en pocos meses. Para terminar y brevemente, Marcelo, ¿qué pasa con la figura de Cristina Fernández? Una mujer que ha centralizado evidentemente los focos en los últimos años, no solamente como presidenta, sino en todo este ejercicio. Está enfrentando procesos judiciales que la podrían inhabilitar a ser candidata. Ella dijo que no quiere ser candidata a nada. ¿Dónde está parada hoy Cristina Fernández en la política argentina? Cristina Fernández conserva, aún con su imagen en franco deterioro, por supuesto, con una imagen negativa bastante más alta que la positiva y demás, conserva allí un núcleo duro bastante importante, incluso concentrado geográficamente. No todo el país respalda a Cristina, por supuesto, está básicamente concentrado su apoyo en parte de la provincia de Buenos Aires, y no toda la provincia de Buenos Aires, sino básicamente el conurbano bonaerense. En esas secciones su figura aún sigue siendo relativamente fuerte, pero bueno, claramente, más allá de lo que ella decida o lo que ella pueda estar pensando, solo ella lo sabe, hay sectores que se aferran a su figura y creen que frente a esta opción de moderación es la gran figura a tener en cuenta. La segunda sería Kicillof. Muy bien. Yo diría que Sí. Cristina es muy inteligente y va a pensar muy bien qué hacer, optando. Yo diría, arriesgo una respuesta, yo diría que Cristina va a optar por una salida más bien moderada, a pesar de que ella transita muchas veces un perfil totalmente diferente, pero yo creo que va a terminar alineándose con los sectores más moderados de la coalición gobernante. En cualquier caso, como tú decías, Marcelo, habrá que aguardar cómo evolucionan los acontecimientos en estos meses, cómo se llega a esas pasos que seguramente van a delinear el mapa electoral de otra manera y ya será otra historia a partir de agosto lo que ocurra con la política argentina. Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y aclararnos un poco este panorama que lo estamos viendo de este lado. Gracias. Gracias a ustedes y a disposición, por supuesto, como siempre. Que pases muy bien. Nosotros seguimos hablando de procesos electorales porque en Chile el 7 de mayo va a haber elecciones obligatorias para designar a los 50 integrantes que van a conformar el Consejo Constitucional, que va a discutir y eventualmente aprobar una nueva constitución, como se ha dicho tantas veces, para terminar con la constitución que dejó Pinochet de herencia. Después del plebiscito, que en septiembre del 2022 rechazó la reforma, la primera que se había propuesto por parte de la Convención Constituyente, que estaba integrada mayoritariamente por personas independientes y de orientación progresista, hay un nuevo camino para dejar atrás la vieja Constitución y este proceso está encabezado por 3 órganos: la Comisión Experta, el Comité Técnico de Admisibilidad, que ya se encuentran en funciones, y el Consejo Constitucional. Sobre este tema consultamos al director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, quien marcó las principales diferencias en el proceso del año 22 y este que estamos teniendo ahora en marcha hacia la búsqueda de una nueva constitución en Chile. Yo diría que la principal diferencia está en que es un proceso mucho más controlado por los partidos políticos. Existe una comisión de expertos, se le denominó comisión experta, para no sesgarla por género, digamos. Pero es una comisión donde los partidos políticos, tras el acuerdo del Parlamento, designaron a gente especialista en temas constitucionales. No solamente abogados, sino que también alguna gente del mundo de la ciencia política, de la sociología, diferentes cosas, pero que tiene alguna opinión y alguna expertise en los temas que tratan eso. Entonces, esta comisión ha trabajado desde enero de este año en elaboración de un texto base y que tras la presentación de este texto base, los consejeros que van a ser electos el 7 de mayo van a tener que discutir este proyecto base que entregó esta comisión de expertos para rechazar o aceptar la propuesta. Entonces, finalmente, la gran diferencia es que el proceso anterior estuvo compuesto enteramente por convencionales electos por la ciudadanía.
con la participación de muchos independientes fuera de lista, es decir, gente que no había estado nunca en política ni cercanos a los partidos políticos, sí muchas veces a militancias sociales. Esta gente tuvo la oportunidad de presentarse a una elección y salieron. O sea, como hablamos el año pasado, una de las cosas más interesantes que tuvo ese proceso fue que tuvo muchos independientes, por primera vez en la historia de Chile. Pues este proceso está mucho más controlado por los partidos políticos porque se evaluó en cierto momento que ese experimento tan sui generis en la historia de las constituciones a nivel mundial no había resultado, los chilenos lo habían rechazado. Y Grimaldi también reflexionó sobre las diferencias o los contrastes que hay entre el proceso constituyente actual y el anterior, que fue presidido por la mapuche Elisa Loncón, además de haber sido un grupo paritario y con participación de independientes. Nosotros en la Fundación Chile 21 tenemos una postura más bien crítica del actual proceso, en el sentido que notamos que falta participación ciudadana de manera muy, muy importante. Esperamos que este proceso logre sacar una constitución que sea aprobada por todos los chilenos, eso no cabe duda, pero sí hemos puesto algunas luces amarillas en la discusión, en el sentido que consideramos que este proceso todavía está demasiado encapsulado en la comisión experta y que tampoco logra mayor interés en la ciudadanía. Entonces, de un polo donde teníamos un proceso constituyente el año pasado con mucho revuelo, con mucho comentario de todos los sectores, donde los chilenos sabían lo que estaba pasando, pasamos a un proceso completamente hermético, donde es muy poca la información que se tiene y donde los resultados que han salido muestran en muchos casos que es mucho menos de lo que se esperaba, mucho menos de lo que Chile demandaba o de las demandas que estaban en el mundo político, en cuanto a derechos sociales, en cuanto a el rol del Estado en la protección del medio ambiente, en lo que concierne a los derechos de agua, etc. Entonces, como que fuimos demasiado conservadores esta vez en proponer un texto con muchas limitaciones, esperando que en la discusión de los convencionales que van a aprobar o rechazar este texto surgieran algunas modificaciones. Sobre este último aspecto, el director ejecutivo de Chile 21 dijo que las posibilidades de introducir cambios al proyecto base que elaboró la comisión experta es acotado por los votos que se precisan y por la supervisión sobre estos cambios que tendrá la comisión. Para hacer cambios se necesitan 3/5, es bastante. Y para hacer cambios también al texto que propone la comisión experta, se necesitan proponer esos cambios a la comisión experta y que exista una discusión. Entonces, lo discutíamos ayer en una sesión de nuestro programa constitucional, donde estamos toda la semana discutiendo este tipo de cosas. Decíamos, bueno, finalmente esto traslada el poder constituyente verdaderamente en la comisión de expertos, con la probabilidad de discutir estos temas luego en una asamblea electa. Y eso es complicado, ¿no? Entonces, si vemos el vaso medio lleno, podríamos decir, ok, al menos tuvimos la oportunidad de continuar un proceso constituyente hacia una nueva constitución, ¿cierto? Porque según las reglas que se establecieron antes, si se rechazaba ese proyecto, volvíamos a la constitución del 80 y hubo un acuerdo político de, ok, vale, podemos darle continuidad a este proceso, pero bajo nuevas reglas. Entonces, si vemos el vaso medio lleno, como te decía, tenemos una oportunidad nueva, pero el vaso medio vacío es que esa nueva oportunidad es abismalmente diferente respecto a la primera, que era abiertamente democrática, pluralista, etc., y ahora está completamente controlada por los partidos políticos que están en una fuerte crisis de representación. La gente no confía, es una crisis de confianza brutal que existe en Chile como en la mayor parte de las democracias.
Bien, era Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, que nos explicaba el proceso que está viviendo a nivel de la nueva Constitución el país trasandino. En el próximo bloque, con nuestro analista internacional Álvaro Padrón, analizamos todos estos procesos de los que hemos hablado y las expectativas que están generando en todo el continente. Y hoy tenemos a nuestro analista internacional Álvaro Padrón en el último bloque porque creo, Álvaro, ameritaba, bueno, hacer un raconto de todo esto que se nos viene en este año 2023 con elecciones en el barrio, como se dice popularmente, pero que van a tener una incidencia también en nuestras vidas en la medida en que hablamos de países que integran el Mercosur, hablamos de Chile, que es uno de los países también referentes por estas horas. Sí, es verdad. Aprovecho, estamos todos contentos. Un abrazo a Maite y a Delmira, que aparece junto con nosotros ahora. A ver, tenemos una nueva integrante en el equipo. Sí, la tuvimos un tiempo con nosotros y ahora ya va a ser más visible. A ver, lo primero, como ya se dijo tanto, ¿no? Yo trato de pensar cosas que complementen un poco esa información tan buena que tuvimos en los 3 bloques anteriores. Yo creo que no hay que perder de vista que el hilo conductor de estos 3 procesos, que son distintos, ¿no? Porque en 2 casos se eligen autoridades y en uno es como acabamos de escuchar, una discusión sobre la Constitución. En los 3 casos hay participación popular y en los 3 casos hay elecciones y hay democracia. O sea, estamos con todas las dudas, con todos los golpes, con todos los sinsabores, manteniendo la democracia en la región. Y la verdad que hay que recordarlo siempre porque estamos más o menos todos festejando 40 años de recuperación de la democracia y la verdad que la democracia no la está pasando bien en el mundo. Me ponía a mirar y apenas el 43% de la población del mundo vive en democracia. Entonces, una región tan compleja como la nuestra, que además tuvo periodos tan prolongados de dictaduras, es importante decir esto, ¿no? Entonces, con toda esa tensión que sentimos en cada uno de los casos que se nos fueron diciendo, sin embargo, las resoluciones se hacen por la vía democrática, por la vía del voto popular, y yo creo que eso es algo a festejar, a cuidar y a valorar. Lo segundo es algo que planteaste al principio del programa y que luego no quedó ubicado en las intervenciones de las personas que hablaban de cada país, es esto del cambio de ciclo, ¿no? Porque claro, es una mirada que la tenemos que hacer más allá de las internas de los países, es tratar de pararnos, como tratamos de hacer siempre aquí en el programa, y ver el proceso en su conjunto en la región. Si van a acompañar la tendencia que tenemos, hablábamos de Petro, de Lula. Exactamente, lo decías al principio, ¿no? Se consolidó el año pasado con la elección de Brasil, ya tenía los antecedentes de Chile el año anterior, de Colombia el mismo año que Brasil, en fin, estábamos en ese proceso, entonces hay que preguntarse si estos 3 momentos electorales, aún con sus diferencias, van a influir en ese proceso y cómo. Entonces, vamos por el orden de lo que va a ocurrir. El caso paraguayo, yo te diría que nos puede confirmar si efectivamente la tendencia se mantiene y entonces lo que vamos a tener es un cambio. Así terminabas con la analista, ¿no? Preguntándole con qué pensaba ella. Entonces, después quiero que digas qué pensás vos, porque has sido en este programa siempre un gran... tenés mucha puntería con eso. No me pongas en ese lugar. Bueno, lo hiciste con ellos, ahora hacelo. Pero lo que digo es, si cambia Paraguay, es parte de la tendencia del cambio de ciclo. Me quedo pensando mucho en Argentina, porque podría ser, y ha pasado ya más de una vez, que Argentina haga punta, ¿no? Y podría ser, así como hizo el cambio de gobierno en un momento en donde la mayoría de los gobiernos de la región eran de derecha, y entra de vuelta el kirchnerismo, ahora puede ser lo inverso. Al día de hoy parece lo más probable, pero como acabamos de escuchar, todo puede ocurrir. Entonces, mi punto es, puede haber como una especie de contrapunto a partir de ahora en donde ya no sea tan clara esa tendencia de cambio de ciclo y empiece a haber algunas reversiones. El caso chileno, alguien puede decir, bueno, no, pero como no es una elección de autoridades, no tiene nada que ver con esto. Y no es así, porque claro. Yo creo que en el caso chileno
lo que se va a ver es la capacidad que mantenga Boric de liderar el proceso de cambio, y eso va a ser muy importante para que Chile sea un actor relevante en la política internacional. O dicho de otra manera, poco sentido tiene un cambio de ciclo en la región si no pasa algo en conjunto. Y quizá las medidas más fuertes que uno pueda mirar a la hora del cambio de ciclo no es solo en las políticas internas, que por supuesto lo es, sino en su vocación de hacer cosas distintas a nivel internacional. En el primer ciclo progresista eso se vio muy marcado, tal vez en aquel momento por la égida que marcaba Chávez y algunos otros, por supuesto Lula, pero esto vos decís que es un poco ya distinto, ¿no? Es decir, distinto sin duda, pero la medida de la política internacional de los países de la región y su capacidad de concertar es parte de ese cambio de ciclo político. Entonces, si nosotros solo nos quedamos mirando las políticas nacionales, nos vamos a perder una parte muy importante del sentido del cambio de ciclo. Entonces, un Boric debilitado, más allá de que no es una elección, digamos, de autoridades y por lo tanto no está en discusión si va a seguir o no Boric al frente, lo que le puede pasar es que tenga que dedicarse mucho más a la interna y pierda músculo para influir en la política internacional. Y al final ese es el objetivo de esta ola de cambio, tratar de influir de una manera distinta en el mundo, hacerse esa pregunta de qué papel, qué peso va a tener América Latina en el mundo, porque estamos en un escenario global con una disputa geopolítica, con una guerra, con crisis ambiental, con desigualdad. Entonces, en ese escenario, y recordemos que en el ciclo de derecha también estuvo muy presente esto, con el grupo de Lima, y hiciste una pregunta clave que creo recordar que se le hiciste a la analista de Paraguay, Julieta Dubán, sobre la decisión de entrar o no a la UNASUR. Esta es una discusión que se va a dar exactamente dentro de un mes, cuando se convoque una cumbre, la va a convocar Lula, de presidentes para discutir si se reactiva o no la UNASUR. La UNASUR la disolvieron los gobiernos de derecha, empezaron a irse de a uno y finalmente quedó vacía. Entonces, la política exterior tiene mucho que ver con la orientación de los gobiernos y el éxito de una nueva política internacional para América Latina, que siempre es el elemento central de nuestro análisis, va a depender de la consolidación o no de este ciclo progresista. Hablemos un poco de Paraguay. Julieta no quiso arriesgar y es obvio que no lo puede hacer, pero nos dio a entender que hay un clima propicio para un cambio, más allá de que después se confirme o no. Las circunstancias son muy similares a las del triunfo de Lugo, con un partido colorado en crisis y con sectores que naturalmente se tienen que juntar para poder hacer frente al poder que tiene el Partido Colorado en la política paraguaya. ¿Por qué es importante para nosotros lo que pase allí? Y por muchas razones, y yo aprovecho para decir, y me incluyo en la autocrítica, que sabemos poco de Paraguay en general, y hablamos poco de Paraguay. Es algo que deberíamos revisar, creo que la sociedad uruguaya tiene ese problema, y hay muchas razones para responder a esto que vos decías, si es importante. Yo creo que la primera razón es que compartimos historia y geografía. De historia no me voy a poner a hablar, sería muy bueno invitar a personas que manejen esto, pero... Historias muy tristes también. Muy tristes, que es como lo contrario a la integración, ¿no? Sí. Argentina, Brasil, Uruguay juntándose para prácticamente destruir un país, una sociedad que además era muy avanzada. Ahora tenemos como la imagen contraria y en general subestimamos, discriminamos a Paraguay, a las y a los paraguayos. Es verdad. Entonces, yo creo que en términos de historia hay una deuda enorme por la guerra de la Triple Alianza y por todo lo que eso supuso. Y en geografía nos rompe la cara. O sea, ¿cómo vamos a pensar en la sustentabilidad ambiental? Por ejemplo, estamos encima del acuífero guaraní que compartimos con la región y particularmente con Paraguay. Y por lo tanto, geografía e historia nos unen a un país hermano que no podemos tener tan lejos en nuestra vida cotidiana. Lo segundo, hiciste mucho hincapié con Julieta, es socio del Mercosur, pero además es el socio pequeño junto con nosotros. Sí. O sea, hay una alianza allí natural. Yo diría... yo no quise planteárselo porque sí, nos íbamos a extender mucho, pero yo pensaba el rol de Paraguay en el Mercosur, más allá de esta cuestión de la flexibilización que planteó el actual gobierno uruguayo. Siempre Uruguay y Paraguay en el bloque regional han estado como alineados, como los países chicos, o las lloronas, como alguna vez dijeron los países grandes, ¿no? Podés ponerle el título que quieras, pero hay un sentido de sintonía, de interés común, que se rompió esta vez, y es insólito porque hay afinidad evidente, ideológica y hasta personal.
entre los presidentes de Uruguay y Paraguay, y sin embargo Paraguay se movió con mucha inteligencia en estos líos en los que nos metimos los uruguayos o nos metió el gobierno a los uruguayos. Porque Paraguay fue muy inteligente, se mantuvo lejos de las disputas, de las tensiones, planteó siempre la necesidad de mantener la unión del bloque, en fin. Y acabamos de escuchar de parte de Julieta que eso parece ser una política que va a continuar porque hay mucho consenso en el sistema político y en la sociedad Dijo que paraguaya. ninguno de los dos candidatos está de acuerdo con la flexibilización. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que siendo socio del Mercosur es otra razón absolutamente clave para entender que lo que pasa en Paraguay es importante. Hay un tercer capítulo que es la importancia económica. Y eso hace casi único a Paraguay de cualquier otro país del mundo en relación a Uruguay. ¿Por qué? Nosotros vivimos hablando de inversiones. Es más, acabamos de se termina de hacer la última planta de celulosa, es la inversión más grande de la historia. O sea, la palabra inversión es una palabra mágica, demasiado, para mi gusto, vista como positiva, porque no siempre es positiva, pero está instalada en la sociedad como la gran palabra. Todos queremos inversión. Ahora, nosotros siempre pensamos en la inversión que viene, porque un país como el nuestro casi no tiene capacidad de invertir fuera de Uruguay, salvo en Paraguay. Bueno, dicen que es el país que recibe la mayor cantidad de inversiones uruguayas en el mundo. Absolutamente, Paraguay. por no decir casi el único, Casi porque el es el único. problema del tamaño de Uruguay. Pero lo es, entonces, cuidado, se habla poco de esto, porque es plata uruguaya fuera de Uruguay. Hace muchos años, además. Mucho, décadas, Sí. incluso en las dictaduras. Sí. Entonces, lo que digo es, plata uruguaya fuera de Uruguay, que no es lo mismo que inversión, porque plata uruguaya fuera de Uruguay también hay en los paraísos fiscales, mucha, y también de esto se habla poco, pero hay inversiones en Paraguay, para bien y para mal. Para bien porque hay inversiones que tienen que ver con muchos profesionales. Yo creo que todo el mundo conoce a algún profesional uruguayo que trabaje en Paraguay o que haya trabajado en Paraguay, mucho vinculado a la construcción, muchos arquitectos, muchos trabajadores especializados, porque hay problemas de ese tipo en Paraguay, entonces encuentran en Uruguay el nicho como para captar eso. También somos exportadores de tecnología para Paraguay y mucho más que el software. Hay mucha cosa que en Uruguay funciona que la toman en Paraguay, que sienten a Uruguay como un país cercano, de un tamaño similar. Es decir, tenemos ventajas Ni y que por hablar de eso... la escena agropecuaria, ¿no? Ese es el gran sector, ese es el gran sector. Pero también, yo decía para bien y para mal, porque esto que acabo de decir es para bien, pero hay para mal también, porque hay una palabra que no tiene traducción al español, que es el dumping social, que es utilizar ventajas, digamos, no del todo buenas para competir. Por ejemplo, los bajos costos laborales. En Paraguay hay trabajo esclavo todavía, de los pocos países de América Latina. Hay trabajo infantil, que está prohibido en el resto de los países. Entonces, si a eso se le agrega que no cobran impuestos, casi en nada, que hay muy poca regulación, entonces yo escuché una vez un empresario que dijo, Paraguay es un paraíso. Yo me pregunto, ¿para quién? Seguramente no para las trabajadoras y trabajadores de Paraguay, pero la idea esa de que se puede hacer cualquier cosa Sí. está instalada y entonces, claro, es un problema que en otros países te obligan a pagar, digamos, como corresponde, respetar derechos, pagar impuestos, hacer las cosas con regulaciones, en fin. Y eso da pie a una competencia desleal, eso es el dumping social. Se compite desde una lógica desleal. Pero ahí aparece el segundo gran asunto, que es el crimen organizado. Y creo que a nadie se le escapa que últimamente se ha hablado mucho de Uruguay y Paraguay con el corte de este tipo de problemas, ¿no? Por nombrar solo a Marcet, pasaportes, El crimen del fiscal narcotráfico. Pecci en Colombia, ¿no? Exactamente. Por el Clarins Frank, que es socio de Y Marcet. tiene que ver con la idea de un Estado fallido. Eso también se discutió mucho en Colombia, en México, que es cuando el Estado no llega y gobiernan otras lógicas, en este caso el crimen organizado. Yo no voy a asociar lo que voy a decir ahora al crimen organizado, pero pega en el palo. No es casual que la FIFA haya elegido a Asunción para tener la sede de la Conmebol, porque no es ni por la relevancia del fútbol paraguayo, ni por la importancia de ese país tiene Argentina, Brasil. Ahora, tuvo que ver con las facilidades que ese país le daban en un montón de cosas, y ahí viene, por ejemplo, el hilo de corrupción que recorrió la Conmebol en las últimas 30, 40 décadas y que en un momento estalló y fue un escándalo. Entonces, estoy diciendo que si no miramos estas cosas, quedan siempre como abajo de la alfombra, y esta es una de las cuestiones que ha hecho de Paraguay como una especie de lugar poco tocado, poco hablado, y yo creo que deberíamos preocuparnos mucho porque al mismo tiempo hay mucha conexión con Uruguay.
Yo diría que en algunas cosas es en el único país donde Uruguay tiene una cierta presencia. Hablemos de Chile, porque se nos va el tiempo, Álvaro. Tenemos elecciones para la nueva constituyente, ¿no? Así de autoridades. ¿Qué relevancia tiene este hecho para nuestro país, por ejemplo, en particular, el que se está discutiendo hoy en Chile, que es una nueva carta magna que deje atrás la de Pinochet, por ejemplo? Sí, ahí no tenemos el asunto de un resultado electoral y por lo tanto de pensar que puede haber un cambio de autoridades y por lo tanto influir en el cambio de ciclo. Pero hay dos cosas que para mí son claves, que la tratamos mucho cuando hablábamos de Chile en los programas anteriores. Uno es el famoso tema del modelo. O sea, si Chile no logra cambiar el modelo histórico, va a ser un fracaso. Y el modelo tiene un candado que se llama Constitución. Por eso les cuesta tanto cambiarla. Entonces, si no cambia la Constitución o se produce algún tipo de frustración como la que recién decía Daniel, ahí hay un problema, no para Chile, para la región, porque el modelo chileno se exportó a toda la región. Muchas de las cosas que pasaron en Chile luego se copiaron en la región. Entonces, según cómo le vaya a este debate, después del estallido, todo lo que eso supuso, el que termine esto en una situación de frustración donde la gente termine con la idea de que nada cambió, eso sería muy complicado porque sería como consolidar el modelo que al final se ha cuestionado y el modelo que llevó al estallido y al fracaso al final de la política chilena. El segundo también tiene que ver con algo que contagia. Sería una derrota para lo que algunos llaman la nueva izquierda. No es una izquierda igual a las anteriores. Es decir, en Chile hay como un laboratorio de una izquierda más joven, más abierta, que discute algunas cosas y que critica otras, incluso de contrapartes de izquierda de la región. Es sabido los problemas de Boric con Venezuela, sí, con Nicaragua en particular, un poco con Cuba. Es decir, hay un cambio, hay algo nuevo, que si le va mal, si fracasa, es como que muere esa novedad, esa transformación. Entonces, eso también tiene escala regional. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta y no solamente observar como diciendo, bueno, los chilenos están discutiendo la Constitución, es un problema de ellos. Te voy a hacer una trampa al final, porque nos queda poco tiempo y me dijiste, es muy difícil hablar de la Argentina en tan pocos minutos, pero yo reconozco, y creo que todos sabemos aquí de tu capacidad de síntesis, como para decirme brevemente, aunque sea en 2 palabras, qué escenario estás viendo, sobre todo con lo que acaba de pasar hace apenas unas horas, el viernes, con la renuncia de Alberto Fernández a la candidatura. Bueno, yo te diría que es un escenario inestable porque la capacidad de cambio y de la potencialidad de cambio y de saltar de una situación a otra es enorme y además de incertidumbre, porque para mí queda pendiente la pregunta de qué va a hacer Cristina Fernández. Tengo muchas diferencias con lo que escuché recién de Julieta. Marcelo, ¿no? Sí, Marcelo. Marcelo pero Montes. bueno, vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto porque es la elección más importante después de la nuestra. Dejás abierta una ventanita, ¿no? Sí, que pero, Cristina... pero es que tenemos que preguntarnos qué va a hacer. Y va a ser cuestión de... porque ahora, al correrse Alberto Fernández, queda más en el centro la decisión que ella tome. Es muy probable que sí, que para el lado parecido a Alberto Fernández asuma más, a Scioli, pero la gran pregunta es que hace Cristina Fernández, lo decías bien cuando le hacías la entrevista, los 2 bloques están muy afectados y con mucha tensión interna, pero yo no tengo duda que es un tema que nos va a acompañar todo el año y espero que podamos hacer incluso un programa especial, ojalá incluso con presencia física en Argentina, porque repito, es la elección más importante después de la nuestra. Más importante que la de Brasil. Ningún país es tan influyente en nuestra realidad como Argentina, así que nos va a acompañar un buen tiempo y la novedad del viernes es una novedad más de muchas que se van a venir en estos días sobre ese país que queremos tanto y que a veces nos trae tanto dolor de cabeza. Bueno, querías un pronóstico, ¿no? Decilo, porque pendiente. Me haces una trampa y yo te hice una pregunta. Y gana Alegre. Bueno. En Argentina. Vamos a apostar porque yo creo que no. Queda ahí. Vamos a dejarla ahí. Nos vemos el domingo. Nos reencontramos, como siempre, aquí en TV Ciudad, en Sin Fronteras, el próximo domingo a esta hora. Chau.